Lo prometido es deuda. Cuando nos despedimos de usted en el programa anterior de Remembranza Política, aquí en este mismo sitio, en el canal 163 de cable, en Comuniqué Channel, pues emboletamos a nuestro amigo el profesor Wilber Chi Góngora, hoy delegado de la SEP federal en el estado, pero de un largo historial político, para que continuara con David y un servidor esta plática. Y hasta donde recuerdo, la semana pasada hablábamos de su paso por el Ayuntamiento de Mérida. Así es. Comentaba que el préstamo. Yo creo que cualquier autoridad que realmente se identifica, respeta la voluntad del pueblo, pues logra tener el respaldo. Y eso fue lo que pasó con este ayuntamiento. Se hicieron, cuando don Víctor toma posesión, una de sus primeras iniciativas fue el asfalto para 100 kilómetros de calles. Entonces, para llegar al sur de la ciudad, solo había 4 o 5 accesos. Y estoy hablando de la 66, de la 62, la 60, la 50 y la 49. Hasta el Panteón Florido llegaba. No más. Entonces, pues era una necesidad urgente para darle realmente el nivel, la categoría de ciudad. Y para hacer esto hubo que necesario contratar un crédito que proporcionó Banobras. 30 millones. Con el aval del gobierno del estado. Millones de aquel entonces. Sí, claro. Hoy día serían 30,000 acaso. Entonces hubo necesidad de realizar un asambleísmo realmente intenso, porque cada beneficiario de estas calles por metro lineal frente a su predio asistió a estas reuniones, se les explicó, firmaron su consentimiento y se convirtieron en fiscales de esto, en una auditoría social permanente. Gobernanza. Así es. Entonces, así las cosas, cuando don Víctor pide licencia, el proceso de pago por se llamaban calles por cooperación, estaba totalmente al día. Sin embargo, comentábamos al principio que el don Víctor no era el candidato ideal para el presidente. El santo de la devoción de Carlos Loret de Mola Medina. No era su... No, entonces, pues era un presidente municipal incómodo para él, y eran batallas permanentes, pero la iban llevando. Loret, cuando se da el cambio, piensa, y pensó mal, no lo calculó. Pues con Wilber Chi en el ayuntamiento, pues lo voy a tener más dócil de mi lado, controlado, ¿no? Yo recuerdo que la primera bronca fue el 3 de febrero, el 3 de enero. Cuando salimos, le invito a una gira, y salimos, y llegamos a un lugar y dice, aquí en este parque, en este rumbo, ¿qué quieren? No, pues que el parque, se va a hacer el parque, se va a dar esto, el señor presidente municipal ya lo aprobó. No había preguntado nada, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando regresamos a Palacio, convoca la rueda de prensa y empieza a informar. El señor presidente municipal se comprometió a esto, Y yo le dije, permítame. ¿Frente a los reporteros? Sí. No me obligue a cometer una grosería. Yo me voy a retirar. Usted no puede hacer eso, sí, lo puedo hacer. Porque usted ya trabajó, yo también. Nada más que usted lo está informando de distinta manera. Yo voy a mi palacio y también voy a informar. Lea usted la prensa mañana para que vea. Ahí voy a decir la verdad, no lo que usted está diciendo aquí. Con permiso, y me levanté. Ese día empezó la otra etapa del pleito. ¿Y cómo lo toma él? ¿Cuál es la respuesta? Pues sencillamente, yo me levanté. Bueno,
Y entonces permanentemente eran estas diferencias, y la mejor manera de ahogar a un ayuntamiento pues es cerrando la llave de las participaciones. Y estas participaciones empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, y el reclamo pues era permanente. Hasta que llega un momento en que pues las diferencias eran insostenibles, muy marcadas, muy incómodas, porque casi nos obligaban a manifestar estas diferencias en público local. Creo que no es correcto, ¿no? Y yo siempre la prudencia, esperando, y pudiéramos pasarnos muchos programas de estos con tantos malos ratos de aquellos, pero no es la intención. Pero el ayuntamiento termina antes de tiempo. Sí, sí. Lo cierto es que cuando ya la situación fue insoportable, entonces yo le manifestaba al gobernador de que si no se ponía al día los adeudos del gobierno del Estado al ayuntamiento, pues se pararían las obras o se dejarían de pagar salarios, y él no lo creía, dice, no vaya usted a hacer eso. Y hasta que un día le dije, si no resuelve este problema, pues lo voy a manifestar públicamente. Y no hubo más remedio, y entonces un día yo convoqué a una rueda de prensa y manifesté públicamente cuál era la situación. Entonces empieza un dime de ida y vuelta en la prensa, donde yo argumentaba, ellos contestaban, y finalmente cuando ya no tenía, yo demostrando con números y aquellos con argumentos, finalmente me dijeron que pues sí, que el gobierno del Estado le debía al municipio, pero el municipio le debía 30 millones de pesos de las calles, lo cual no era cierto, ¿verdad? Porque se estaban pagando. Finalmente me ordena la Cámara de Diputados, encabezada por Gaspar Schuh, me ordena que yo le entregue las cuentas, que yo se las lleve, las cuentas de las calles. Y yo le dije, no, pues las cuentas están en la Secretaría de Finanzas, que vengan los diputados que quieran, y ahí está, a sus órdenes. Y me insisten en que yo tenía que llevar las cuentas. Bueno, pues entonces me obligaron a decirle, pues no, pues yo no les tengo confianza, me van a perder algún papel por ahí. Es más, si vienen, con vigilancia además. Entonces, ante esa situación, pues reciben la orden y me desaforaron. Me desaforaron el 20 de septiembre de 1973. Entonces, pues no me deja más remedio que ante la sinrazón, yo tuve que ir a despachar a la plaza principal. Con el apoyo popular, la gente iba y hacíamos, y ahora sí que como está en la Biblia, ¿no? 40 días estuvimos peregrinando con esta circunstancia y promovimos un amparo de la Justicia Federal, se inconformaron, se fue al Tribunal de Circuito y finalmente en el mes creo que de marzo del año siguiente, la Suprema Corte de Justicia nos da la razón. Quiere decir que nosotros sí les da la razón, pero ya no estaban en el periodo. Como ya había terminado el periodo, pues no me pudieron reponer. Bueno, vamos a una pausa y seguimos conversando. En aquel entonces, si mal no recuerdo, David, tú tendrás más fresco el recuerdo, pues el gobernador o el Congreso o ambos integran un consejo municipal. Así es, el consejo municipal lo integraban el ingeniero Enrique Canto Ríos, Lisandro Lizama Garma, que era parte del consejo político que tenían ellos, y el licenciado notario público Fernando Palma Cámara. Ellos tres les dan posesión allá en la alcaldía, o sea, en el salón de la alcaldía, y Willer pues despachando en los bajos, en la Plaza Grande, en los bajos de un frondoso laurel que posteriormente un huracán lo tiró. Pero bueno, esto era al parte laurel, de eso. no sí. a él. Al laurel, claro. Wilber, tú también has estado en días de, pues, no solamente de mal, sino también de bien. Has
estado en la reforma agraria, algo de ahí. ¿Qué es lo que recordamos de la reforma agraria? Sí, yo mencionaba que pues hay toda una carrera que nos ha permitido avanzar. Afortunadamente, Cervera siempre me permitió estar muy cerca de él. Del trabajo de él en la reforma agraria con el presidente Carlos Salinas. Un día me contaste algo que me impactó bastante, cuando un fin de año, o una Navidad, algo así, tú ya habías preparado la cena con tu familia para venir acá, y Cervera te dijo, ¿a dónde vas? Si me tienes que acompañar a Tepic, algo así. A Tepic. Y tú, pues, sin cancelar, te fuiste al trabajo, porque era 31 de diciembre, porque el 1 de enero iba a entregar, no sé, 120,000 o no sé cuántos títulos de propiedad, y Cervera tenía que supervisar ese trabajo, que estuviera perfectamente bien. Cuéntanos algo de ello. Sí, ese fue un 31 de diciembre, como hubo otros parecidos, ¿no? Donde prefería Cervera el trabajo, la disciplina, cumplir con su responsabilidad, a cumplir algo que es sagrado, pero que pues el trabajo tenía que cumplirse, y estando tan lejos pues daba más difícil, más problema visitar a la familia, ¿verdad? Y yo creo que estos hechos son los que fortalecen, los que arraigan más la amistad, la solidaridad con el líder. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué? En mi caso, yo sentía que inclusive me distinguía. Pues sencillamente porque yo considero que no solamente era el respeto, el afecto, la solidaridad y lo vivido juntos, lo vivido ¿no? juntos con el líder. Yo admiraba a Cervera, y creo que esa es la pequeña diferencia, ¿no? Decía Pero David, déjame contarte lo que tú me contaste también, y que yo supe de boca de algunas gentes, que llegaron a Nayarit, a Tepic, supervisaron todo lo que tenían que ver, porque al día siguiente iba a llegar el presidente Salinas allá para hacer la entrega, ya estaba todo listo, y Cervera te dijo, y bueno, ¿y qué vamos a cenar? Ya reservé en el restaurante del hotel una mesa para contigo, y yo y tú vamos a cenar en el restaurante. A ver, cancela esa mesa, te dijo. A ver, que nos traigan unas latas de sardina. Pusieron unas galletas, y en el cuarto, y que a ti te estaban prácticamente chorreando las lágrimas, ¿no? Bueno, eso es lo que recuerdo, ¿no? Sí. Pues esto pinta de cuerpo entero a Cervera, ¿no? Odiaba ir a los restaurantes porque se perdía tiempo. El tiempo es para trabajar. Ni al cine, ni al teatro, ni a nada. Es tiempo perdido. Y creo que en eso, quienes estábamos cerca de él, nos llevaba ventaja, porque él estaba dedicado materialmente las por eso 24 también, horas, ¿no? Pero también alguien como el presidente dijo que era el secretario de excepción. Un colaborador de excepción, así le llamó. Sí. A la hora que llamaba el presidente, estaba en su oficina, ¿no? Entonces él materialmente vivía y dormía en su oficina. Y cuando fue gobernador, bueno, pues lo tuvimos muy cerca y la gente se enteraba, ¿no? Había que esperar el que tenía necesidad de hablar con el gobernador tenía que tener paciencia y si tenía paciencia lo recibía, a todos. Entonces esto, pues lo pinta, ¿no? Sí, claro. Alguien ha contado de que cuando hay dos que están en pugna, Cervera los metía al cuarto frío y siempre les ponía al máximo el aire acondicionado, y ahí los dejaba y se acechaba de rato en rato a ver qué es lo que, si ya se habían puesto de acuerdo, no se han puesto de acuerdo, los volvía a cerrar hasta que ya salían tiritando de frío. Bueno, pasemos a otra etapa. Wilber Chi, legislador. ¿Qué hubo de eso?
Me tocó ser diputado por segunda ocasión, y Federal, ¿verdad? federal, sí. Y me distinguen los compañeros diputados y me nombran secretario de la Comisión de Obras Públicas y Asentamientos Humanos. Son los contrasentidos que yo siempre he dicho. Creo que algo hay que poner allá para evitar esto. ¿Y por qué lo digo? Pues yo soy maestro y he estado participando independientemente del magisterio en las cosas agrarias. Entonces mi vocación está muy clara. Mi experiencia se puede aprovechar en cualquiera de ambos ámbitos. En ambos sentidos. Y cuando me toca ser secretario de una comisión, eran 30 comisiones, éramos 500 diputados, entonces solo un presidente y un secretario, 60 diputados eran los que recibían esta gran responsabilidad, y me nombran secretario de esta comisión. Nada que ver con la obra pública ni los asentamientos humanos. Entonces, ¿qué es lo que yo tuve que hacer? Pues asesorarme, estudiar, y al poco tiempo, pues no voy a decir que era yo un erudito en la materia, pero ya tenía yo los conocimientos y debatía yo. Y nos tocó a nosotros en esta comisión separar dos leyes, una que tenía que ver con las obras públicas y otra con los asentamientos humanos, precisamente. Y entonces estuvimos andando por todo el país para explicar a los colegios de arquitectos, a los constructores y con los gobernadores por los asentamientos, los riesgos de todo esto. Y yo me daba cuenta pues, que ya era otro tema que manejaba, ¿verdad? Pero cuando empieza uno a sentir que ya tienes el control del tema, se acabó la gestión. Entonces creo que ahí... Así nos pasa aquí. Se acaba el tiempo. Vamos a hacer un corte. Gracias. Volvemos a Comunique Channel. Comentaba con David, pues bueno, las etapas subsiguientes, cuando usted pasa por el Senado de la República, después a nivel local, pues reaparece como era director del Instituto para la Educación de los Adultos del Estado y actualmente en la delegación de la Secretaría de Educación Pública. Podríamos hacer un repaso rápido y les voy a pedir los 2 minutos finales para una pregunta que traigo en mente. Bueno, una experiencia muy estimulante, preocupante también, fue mi paso por el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Y yo hice mi tesis precisamente de la maestría que yo tengo en educación sobre la educación de los adultos y circunstancialmente me toca estar allá. Entonces era un tema que yo sentía que conocía. Pero cuando me entero de la realidad tan seria que se vive en el instituto, realmente sumamente preocupante. Yo repaso las cifras todavía recién, hace unos días, y me doy cuenta que no ha cambiado gran cosa. Como una cinta me viene ahorita a la mente y lo repito rápidamente. De 1.400.000 yucatecos mayores de 15 años, 650.000 están en rezago educativo. O no saben leer, o no terminaron primaria, o no terminaron secundaria. ¿Y por qué no ha cambiado mucho esa situación? Y no ha cambiado, no porque no se haga nada, porque sigue habiendo gente que deja de ir a la escuela, gente que no se interesa por aprender a leer, que no termina la primaria, que no termina la secundaria, y por más esfuerzos que se hacen, los números no lo reflejan. Porque sigue habiendo más de 650.000, como hace 8 años que yo estuve en el instituto. No quiere decir que nos cruzamos de brazos, al contrario. Cuando yo recibí la responsabilidad, como unos 7.000-8.000 yucatecos terminaban su enseñanza. Cuando yo lo dejé, 15.000, duplicamos la meta y la alcanzamos. Y hoy la meta inclusive es más amplia y también se alcanza. Sin embargo, el problema es que nuestra gente, casi siempre por problemas económicos, deja la escuela no ingresa. O no ingresa a la escuela. Es un problema serio. Wilber, también dentro de tus responsabilidades hay otra muy interesante. Cuando eres secretario de Desarrollo Rural, te toca atender al campo, atenderlos como debe de ser.
pero también hay un zipizape que se da a las puertas del Palacio de Gobierno, con aquel que se encadenó, Severino Castellanos. Salazar Castellanos. Salazar Castellanos. Sí, ¿Qué traía él? Realmente, es una etapa que no vale la pena recordar mucho. Rápidamente, Severino es una gente que siempre se distinguió por ser muy agresivo en sus reclamos, ¿no? Y bueno, si tiene argumentos, tiene razón, ¿no? Que sustente la queja y que la dirima pero él se peleaba con todo el mundo, ¿no? Y entonces, cuando él fue parte del comité ejecutivo de la Liga de Comunidades Agrarias, yo le di la oportunidad, trabajamos muy bien, pero cuando llego al FAPI, el Fondo de Apoyo de las Actividades Productivas, de pronto empieza gratuitamente a endilgarme circunstancias que nada tenían que ver con la realidad. Y empieza, aquí se acostumbraban mucho los remitidos y a través de la prensa empezaba a criticarme, que yo me enriquecí, que me pongan de cabeza y lo que se me caiga en la bolsa, lo que tengo hasta ahora, ¿no? Entonces no hay sustento. Entonces un día yo estaba yendo a Palacio a una reunión con la gobernadora y lo vi y lo estaban entrevistando, pues me paré. Cuando voltea me dice, ¿de qué se trata? Le digo, yo quisiera que no dirimas nuestras diferencias en la prensa. Te invito a sentarnos en una mesa y discutimos lo que tengas que quedarte y lo que tengas soporte, pues lo aclaramos y lo que no, pues también. ¿Cómo no? Dice, yo tengo muchos que reclamarte. Se voltea y me tira un golpe, así, que yo pude esquivar. Bueno, pues yo también soy hombrecito y le contesté. Sí, fue un round allá en la puerta del Palacio. Que los que funcionarios, pues sí, uno es funcionario, tiene respeto por todo el mundo. Pero por mis venas no corre a tole, ¿no? Pues también, ¿no? Pero finalmente se clarificó, se dejó de meter. Bien. Oye, yo con lo que quisiera cerrar es un tanto con la persona. En esta vida tan intensa, políticamente hablando y en tantas cosas, convivencia con la familia, nos dijo hace un rato, 2 hijos, una esposa, ¿cómo conllevar esto? Le doy un secretito. Venga. Yo estuve muchos años fuera de mi casa, muchos años. Cuando mis hijos estaban creciendo, que afortunadamente los dos son hombre y mujer de bien, los dos, uno es contadora y el otro es médico. Pero yo todos los días calculaba a la hora que salían de clase, cuando ya estaban en la casa, y yo hacía la tarea con ellos por teléfono, todos los días. Y cuando yo le decía, en el libro fulano de tal, agarra en la página, busca en el índice, vas a ver, ahí dice el tema de la página. Y así hacíamos la tarea diario. Dabas clase por teléfono. Así es. Y cuando me atoraba en algún tema, yo soy maestro de biología, me atoraba en historia, por ejemplo, entonces yo le decía, le voy a hablar al licenciado Paredes, a Orlando Paredes, para que te eche la mano. Y le hablaba yo a Orlando. Y Orlando me ayudaba y le dije, a ver dónde te atoraste. O sea, y cuando yo me llegaba a Mérida, pues yo me dedicaba a mi familia, a mis hijos. Y estaba yo con ellos y no contaba ni el teléfono. Entonces trataba yo de subsanar, aunque sea medianamente o pobremente. No existía el WhatsApp, no existía el WhatsApp, el Facebook, el Twitter. Bueno, pues esto ha sido una jornada en verdad muy interesante, muy agradable. Muchas gracias. Nosotros la hemos disfrutado, ¿verdad? Claro que sí. Y pues yo espero que usted también se haya sentido a gusto. Bueno, recordar siempre. Y lo principal es que usted, que sintoniza Comunique Channel, haya recibido pues esta remembranza política también con interés. Nos vemos pronto. Corte.